Hola, hola, ¿cómo les va? Esta vez vamos a platicar acerca de la farmacología de los antibióticos en infecciones bacterianas y el primero de los grupos de los que vamos a platicar son los que se encargan de inhibir la síntesis de pared bacteriana. Entonces, vamos a analizar la farmacología de los antibióticos mediante su mecanismo de acción, en este caso, los que se encargan de inhibir la síntesis de pared bacteriana, aspectos farmacocinéticos, cómo actúan, dónde actúan, cuáles son sus reacciones adversas, para qué los ocupamos, cuáles son las principales contraindicaciones que limitan su uso y por qué, ¿no? Eso es lo que vamos a platicar de muchos de estos eh, antibióticos. Yo les sugiero que a partir de este momento en el temario, ustedes construyan una tabla de este tipo. En una columna ponen el fármaco que se va a evaluar. Ponen en otra columna cuál es su mecanismo de acción. En otra, cuáles son las características farmacocinéticas que consideran que son importantes para su posible administración. Después, en otra columna ponen farmacodinamia y como este es el caso de que vamos a ver antibióticos, pues en esta columna de farmacodinamia tiene que ir cuál es su espectro de actividad y cuáles son las enfermedades en las que pueden ser útiles. Una última columna donde se pongan las reacciones adversas, las contraindicaciones y tal vez agregaría una más en donde se pongan las interacciones entre fármacos. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a platicar de esta que es la penicilina G y cómo se vería en esta tabla que, insisto, sugiero que la hagan para cada uno de los fármacos que vamos a revisar de aquí en adelante. Entonces, el fármaco es la penicilina G. Todos los fármacos que vamos a ver en esta sesión, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de peptidoglucanos de la pared celular bacteriana. Entonces, todos los fármacos que veamos hoy, incluidos la penicilina G, van a servir para inhibir la síntesis de pared bacteriana. Como dato de farmacocinética relevante está que la penicilina G se administra por vía parenteral y entonces eso le confiere algunas ventajas y algunas desventajas con respecto a otros antibióticos. Desde el punto de vista farmacodinámico, pues es útil para el tratamiento de infecciones como estas, que son causadas por este tipo de bichos, por cocos gram positivos que no producen penicilinasas, es el caso del Streptococcus pyogenes o beta hemolítico, también lo conocen así. Y como ustedes saben, es un agente importante de faringoamigdalitis y entonces por eso lo dan, pero también sirve para algunas espiroquetas, es el caso de treponema, de algunas bacterias anaerobias, excepto estas dos. Y entonces ustedes pueden pensar también con lo que ya saben de microbiología, para qué posiblemente es útil la penicilina G pensando en su espectro de acción, ¿no? ¿Qué pasa con reacciones adversas relacionadas a penicilina? Entonces, la mayoría de los fármacos que normalmente se administran tienen reacciones comunes y hay algunas que no son tan comunes, pero son severas. Entonces, es importante diferenciarlas, ¿no? Desde el punto de vista de eh, reacciones adversas comunes, pues bueno,
da algunas molestias gastrointestinales, ¿no? Náusea, vómito, diarrea, pero este grupo de fármacos expresa algunas reacciones adversas que son severas y son icónicas de su familia. En este caso hay hipersensibilidad y anafilaxia. Y entonces es importante que en esta columna pongan por qué suceden estas cosas. En este caso es porque el proceso de biotransformación de la penicilina corresponde a o se forma ácido peniciloico y entonces este se comporta como un apteno que nosotros ya revisamos en algunas sesiones anteriores. ¿Cuál es este fenómeno de que estas moléculas se pegan a una proteína, generalmente a la albúmina, y producen esta reacción hiperinmune, ¿no? Entonces, en este caso, anafilaxia. Y ustedes conocerán gente que es alérgica a la penicilina, ¿no? En los que al estar expuestos a este fármaco tuvieron esta reacción inmune mediada por este complejo apteno y entonces pone en peligro su vida si ustedes le administran penicilina. También veremos qué pasa si exponemos a una mujer que esté durante el embarazo cursando con alguna infección y nosotros le administramos penicilina G, en este caso es una categoría B. Y si la mujer está lactando, qué implicaciones tiene para el bebé. Entonces, en ese sentido, me gustaría retomar esta parte de las categorías en el embarazo. Existen diferentes categorías de riesgo durante el embarazo. Entonces, nosotros vamos a clasificar como categoría de riesgo del embarazo A cuando existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas y en estos estudios no se ha demostrado riesgo para el chamaco durante el primer trimestre de la gestación. Vamos a ver que son muy pocos los medicamentos que tienen esta categoría de riesgo en el embarazo, la categoría A. La categoría B es, junto con la C, las más comunes de las que vamos a ver con relación a la administración de medicamentos durante el embarazo. En la categoría B no existe evidencia de riesgo en los seres humanos, pero se ha observado en estudios animales que no hay alteraciones sobre el feto, ¿no? La circunstancia y la diferencia entre la A y la B es que no hay estudios clínicos adecuados, a diferencia de la A, donde se pueda descartar el riesgo para los chamacos. La categoría C son los que tienen estudios en la reproducción animal que han mostrado algún efecto adverso sobre el feto, ¿no? En los animales. Y también en estos no se ha podido demostrar que son totalmente seguros, que son inocuos. Sin embargo, no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos que fundamenten esta circunstancia. En la categoría D del embarazo, existe evidencia de riesgo para el feto basada en datos de investigación, en esta fase de poscomercialización, la farmacovigilancia, en registros de reacciones adversas o estudios en humanos. Es decir, aquí ya hay evidencia de que algo pasa. Y aquí la diferencia con esta categoría que está acá abajo es que hay beneficios posibles de su uso durante el embarazo y el médico tiene que tomar la decisión si el riesgo de la administración del medicamento es lo suficientemente ponderable o asequible en relación al beneficio que se puede obtener. Esta última categoría, la categoría del embarazo X, significa que hay estudios en animales y en humanos que han demostrado anormalidades fetales, es decir, hay teratogénesis. Y entonces, utilizarlo, evidentemente, no es deseable, no se debe de usar.
el uso está contraindicado en mujeres que están embarazadas o que pueden estar embarazadas. Entonces, regresando a nuestra tabla, entonces la penicilina G en este caso es una categoría B, ¿no? No hay estudios que demuestren que no hay riesgo alguno para el feto, pero los estudios en animales han mostrado que no pasa mucho, entonces lo podemos utilizar evidentemente con cautela, ¿no? Y entonces aquí les puse una lista de algunos antibióticos que vamos a revisar, no todos los vamos a revisar, pero sí algunos. Entonces, si se fijan, la mayoría está en esta categoría de B, ¿no? Hay otros tantos que están en C y hay otros que están en categoría D. Cuando sea el caso, veremos alguno que tenga categoría X, ¿no? Pero ahora ya saben a qué nos estamos refiriendo con respecto al riesgo durante el embarazo. Entonces, tenemos esta tabla que les sugiero que vayan construyendo cada que ven un fármaco, y entonces está el fármaco, el mecanismo, farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, posibilidad de uso durante el embarazo y posibilidad de uso durante la lactancia. En este caso, la penicilina G se elimina de forma mínima a través de la leche materna. Entonces, hay que tener alguna consideración, estar vigilando al niño que está siendo nutrido a través de esta vía, en caso de que produzca alguna reacción, anafilaxia, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones son las que tienen que ir construyendo en sus tablas, que les van a servir después para poder estudiar y asimilar toda esta información. Estas indicaciones que ustedes podrán observar en el temario, la mayoría surgen de estas guías de práctica clínica, los conocen perfecto por todos los acercamientos que han tenido en sus clases de salud pública y otras, y evidentemente ponemos con grados de evidencia altos, ¿no? La penicilina es un antibiótico de elección para el tratamiento de faringoamigdalitis aguda, porque los patógenos que están involucrados en su génesis, pues son susceptibles a la penicilina, ¿no? Entonces, este tipo de análisis es el que tienen que ir construyendo cada que vean un fármaco a partir de esta sesión. Bueno, entonces, entremos en materia. Vamos a hablar de penicilinas, cefalosporinas y otros antibióticos que su mecanismo de acción es la inhibición de síntesis de peptidoglucanos de la pared celular bacteriana. En específico, estos que son penicilinas se unen a un sitio que se llama penicillin binding proteins, proteínas a las que se unen las penicilinas. Y en este caso es una enzima que se llama transpeptidasa. Existen varios tipos de proteínas a las que se unen las penicilinas, pero esta es una de las más importantes, que interviene en el proceso de síntesis de la pared bacteriana. Entonces, como ustedes imaginan, si este grupo de antibióticos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿qué creen que le vaya a pasar a estos microorganismos? Al no tener pared bacteriana, pues simplemente no hay forma de que contengan su material, su contenido dentro de esta estructura, y entonces pues explotan, ¿no? Entonces estos se consideran como antibióticos que son bactericidas, ¿no? Que matan a los microorganismos. Y toda esta serie de fármacos que vamos a ver tienen esta estructura, que tienen esta que se considera el anillo
beta-lactámico, que es este, y una de las formas en que los microorganismos atacan a estos fármacos es rompiendo este anillo beta-lactámico. Aquí algunas enzimas que se llaman beta-lactamasas rompen este enlace y entonces inactivan al fármaco y entonces no puede tener esta acción sobre las transpeptidasas y entonces no hay alteraciones en la pared bacteriana. Entonces, los microorganismos, uno de sus mecanismos de acción es precisamente crear beta-lactamasas para inhibir este proceso que a la postre va a impedir la creación de pared bacteriana. Entonces, hay diferentes formas de clasificar a las penicilinas y una de estas es a través de su espectro de actividad. La penicilina G y la penicilina B actúan en cepas sensibles de cocos gram positivos, excepto Staphylococcus aureus. La penicilina G, se puede dividir en dos grandes grupos, las sales de potasio y las de sodio, que se administran por vía intramuscular e intravenosa. Fue el ejemplo que les puse en la tabla de administración parenteral. Y también existen algunas formas de posibilidades de conformación benzatínica y procaínica que se administran por vía intramuscular. Seguramente algunos de ustedes en alguna etapa de su vida les llegaron a poner alguna inyección de penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades, seguramente se acuerdan, y que duele horrible, ¿no?, en la administración intramuscular. Dentro de este grupo de penicilinas también hay una penicilina que es penicilina B. Esta, a diferencia de la penicilina G y sus diferentes formas, la penicilina B sí se puede administrar por vía oral. A diferencia de estas, pues soporta bastante bien el medio ácido. Hay otras que son penicilinas resistentes a la penicilinasa, ¿no? Es el caso de la oxicilina y esta que sí viene en el temario, que es la dicloxacilina. La dicloxacilina, a diferencia de este tipo de penicilinas, sí es efectiva para infecciones contra estafilococo dorado que produce penicilinasas, ¿no? Y entonces las infecciones que ustedes saben, como las infecciones de la piel, que son generadas principalmente por estafilococo dorado, pues son susceptibles al tratamiento con dicloxacilina, ¿no? Hay otras que son más novedosas, hablando de tiempo, que son las aminopenicilinas, y dos ejemplos de estas son la ampicilina y la amoxicilina. Estas tienen, además de esta actividad contra gram positivos, también incluyen actividad contra algunos gram negativos. Es el caso de Haemophilus influenza, E. coli y Proteus mirabilis. Y entonces, si ustedes juntan cocos gram positivos más Haemophilus influenza, entonces pueden ver una serie de patógenos que son responsables de infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Aquí está Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, y entonces entre estos se dividen un gran número de enfermedades respiratorias superiores, otitis media aguda, por ejemplo, faringoamigdalitis, y entonces ustedes pueden ir infiriendo que el tratamiento para estas patologías recae en estos actores. Aquí está Alexander Fleming con su descubrimiento un poco serendipítico, ¿no? De que observó que el crecimiento en un cultivo de algunos cocos se vio entorpecido por el crecimiento de un hongo, precisamente el penicillium.
¿qué hay de la cinética relevante de las penicilinas? Evidentemente, su absorción es inestable en el medio ácido, ¿no? Por eso son formulaciones parenterales, intravenosas, intramusculares, con excepción de la penicilina B, que ya les había dicho, que sí se absorbe por vía oral, aunque sí se coadministra con alimentos, su absorción también varía y disminuye. Su distribución es amplia. Observen este volumen de distribución, 0.35 litros por kilogramo. Si lo multiplican por un paciente que pesa 70 kilos, pues anda por ahí de los 20 litros, ¿no? Y entonces podemos pensar que llega a varios lugares y de forma importante. Es el caso que llega a tejidos, a algunas secreciones como el líquido sinovial, los líquidos pleurales, líquido pericárdico para la bilis. Normalmente a las meninges llega en menos del 1%, pero si las meninges están inflamadas por algún proceso infeccioso, el porcentaje que llega es como el 5% del valor plasmático. Entonces, podría hablarnos de una posible utilidad en este sentido. Y esto es bien importante. Bueno, todo es importante, pero esto es de llamar la atención. Su eliminación. El 10% ocurre por filtración glomerular, mientras que el 90% sucede a través de secreción tubular renal. Y entonces es aquí cuando empezamos a integrar todas las cosas que vimos antes. ¿Quiénes eran los actores principales en el proceso de secreción tubular renal? Y aquí están, ¿no? Aquí está el plasma y aquí está cómo se está formando la orina. Entonces, aquí hay algunos transportadores. En este caso, el transportador de aniones orgánicos 1 es el responsable de eliminar en un 90% la penicilina, que es un anión orgánico. Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros administramos al mismo tiempo un fármaco que inhiba a este transportador? ¿Qué pasaría con las concentraciones plasmáticas de penicilina? Aumentarían. Y entonces resulta que hay un fármaco que veremos a detalle cuando veamos el tratamiento de gota, esta acumulación de ácido úrico, ¿no? El probenecid inhibe a este transportador de aniones orgánicos. Y entonces va a propiciar que las concentraciones de penicilinas, que como ustedes ven aquí, en un 90% recae su eliminación a través de esta vía, va a provocar que las concentraciones de penicilinas aumenten. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues hay algunas veces que nos conviene que las concentraciones de antibióticos se mantengan por más tiempo, ¿no? Es el caso de infecciones prolongadas, por ejemplo, esto lo usan mucho los infectólogos. Lo que hace el probenecid es entonces propiciar que el ácido úrico no se reabsorba a través de otro transportador que se llama URAT. Y lo veremos como, insisto, cuando veamos gota, pero también inhibe que los aniones orgánicos se eliminen, y es el caso de las penicilinas. Entonces, por eso decía que también deberían considerar poner una columna extra que incluya interacciones farmacológicas, que esta con el probenecid es muy interesante. Su vida media es corta. Un porcentaje elevado de las penicilinas tiene vidas medias tan cortitas como esta, como 30 minutos. Y entonces ustedes sabrán que es uno de los muchos factores que intervienen en la posología, en cómo vamos a administrar los antibióticos. Y entonces esos antibióticos se tienen que administrar con una frecuencia muy corta. Entonces,
Aquí está lo que ya habíamos dicho, ¿no? Es inestable en medio ácido, llega a muchos tejidos, su filtración glomerular es del 10, la secreción tubular renal es como de 90, su vida media es como de 30 minutos, y esta vida media aquí dice que se elimina a través de los riñones. ¿Qué pasaría si los riñones no están funcionando bien? Es el caso de la insuficiencia renal, es el ejemplo más fácil. ¿Qué pasa si alguien tiene insuficiencia renal y le administran penicilina? ¿Cómo va a estar su proceso de eliminación? Disminuido. Y entonces las concentraciones de penicilina pueden estar aumentadas. Y entonces las reacciones adversas pueden aflorar, pueden ser más grandes. Y las concentraciones también para matar bichos pueden estar más grandes. Además de la insuficiencia renal, acuérdense que en los extremos de las vidas no funciona muy bien el riñón, ¿no? Entonces, en menores de una semana, en lugar de que exista la eliminación en 30 minutos, existe la eliminación en 3 horas. Entonces, es información que necesitan tener ustedes cuando sean neonatólogos, ¿no? Si tienen un neonato enfermo que tenga alguna infección por algún organismo susceptible a las penicilinas, tienen que tomar en cuenta que el proceso de eliminación es más lento que en el sujeto adulto y después se va normalizando conforme el niño va creciendo, ¿no? A los 14 días ya es de 1.4 horas y después va alcanzando el proceso de eliminación normal de un adulto. Estas penicilinas, en el caso de las vancilpenicilinas, hay penicilina G desazódica, hay procaínica, hay benzatínica, la B que se administra por vía oral, como dije. Y aquí lo que quiero que noten es que hay algunas de administración intramuscular, hay otras que, como es el caso de la vitamina B, la penicilina B, se administra por vía oral. Y hay otras, como la dicloxacilina, que dijimos que eran resistentes a penicilinasas, ¿no? Y aquí dice que se puede administrar por vía oral o intravenosa y es útil para infecciones que son causadas por Staphylococcus aureus. Y es categoría B en el embarazo y si se va a administrar cuando está el proceso de lactancia, el riesgo es mínimo y hay que vigilar al chamaco. ¿Qué pasa con las aminopenicilinas? Las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina, esta es en el tiempo primero que esta. Estas son estables en el ácido, entonces se pueden administrar por vía oral. La ampicilina, a diferencia de la amoxicilina, sufre una diferencia en la absorción si se administra con alimentos. Entonces aquí le tienen que decir a los pacientes, oigan, no se lo tomen con los alimentos, dejen pasar un par de horas entre que se administran y consumen alimentos. Esto no sucede con la amoxicilina, tiene una mejor absorción que la ampicilina y los alimentos no modifican sus procesos de absorción y por esa razón su biodisponibilidad es mejor. En ambos casos, pues, se distribuyen ampliamente, su metabolismo es a través de estas enzimas, las penicilinasas. Como buena penicilina, si hay alteraciones renales, pues aumenta su vida media. Si hay medicamentos que modifican la acción de su transportador, entonces va a haber acumulación. En el caso de la ampicilina sucede este fenómeno de circulación enterohepática y entonces además de ser eliminado por vía renal, también se elimina en las heces por vía hepática y como efectos adversos, como buena penicilina, pues hay hipersensibilidad como reacción adversa peligrosa
y hay alteraciones gastrointestinales. En este caso, las alteraciones gastrointestinales, como la ampicilina se absorbe con más dificultad, pues causa más alteraciones gastrointestinales que la amoxicilina. Todos los antibióticos exhiben esta alteración sobre la flora gastrointestinal. Y entonces, después de que los usamos, pueden propiciar la aparición de sobreinfecciones. Es el caso de la sobreinfección por Clostridium. Y entonces pueden provocar una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, que está vinculada a la sobreinfección por Clostridium difficile, ¿no? Entonces, aquí se los pongo, pero tomen en cuenta que el uso de la mayoría de los antibióticos va a provocar esta reacción adversa. Categoría en el embarazo es B, y la lactancia, en el caso de ampicilina, la Organización Mundial de la Salud dice que es perfectamente compatible, mientras que la amoxicilina se tiene que verificar o valorar el riesgo-beneficio. Como les digo, es una circunstancia que hace que estemos vigilando al chamaco durante la intervención a la mamá. El asunto más importante y el que tienen que siempre valorar antes de la administración de penicilina o cualquiera de sus derivados en un paciente es el antecedente de hipersensibilidad. Lo primero que tienen que preguntar antes de administrar un antibiótico a alguien, oiga, ¿usted es alérgico a lo que le van a mandar? En este caso penicilina, y les tiene que decir el paciente, no, pues sí, alguna vez me administraron penicilina y me enronché, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta hipersensibilidad a la penicilina? Pues hay esta aparición de ronchas, erupciones maculopapulares, erupciones urticariales, les da mucha comezón, fiebre. En algunos casos se puede manifestar como broncoespasmo, como una crisis asmática, la gente no puede respirar, vasculitis, se les puede crear una dermatitis exfoliativa que en su peor expresión es el síndrome de Stevens-Johnson. Los invito a googlearlo y vean esas imágenes que hacen que la piel literalmente se caiga, ¿no? Y evidentemente anafilaxia. ¿Esto por qué sucede? Y recordemos, sucede que parte del proceso metabólico de la penicilina hace que una de estas moléculas se una a la albúmina y entonces se haga un apteno, ¿no? Y entonces esto genera la respuesta inmunitaria. Las penicilinas y sus productos de degradación actúan como aptenos por esta unión covalente con proteínas, albúmina, y entonces estas reacciones mediadas por IgE son las que en un porcentaje importante causan este problema de hipersensibilidad. Otro grupo de antibióticos son las cefalosporinas, que aunque no se consideran estrictamente penicilinas, actúan como tales, también inhiben el proceso de formación de pared bacteriana. Y existen varias generaciones, aquí les pongo 3, pero hay más. Hay otras que se han especializado tanto, aquí se las pongo. Después de la tercera, hay algunas que se han catalogado por sus acciones específicas. Es el caso de cefalosporinas, que son específicamente anti-pseudomonas, o hay otras que son anti-estafilococo dorado, meticilina resistentes, ¿no? Entonces,
Hay estas 3 generaciones de forma clásica y hay otras que son específicas. Hablando de la primera generación, el ejemplo común es este que se llama cefalexina. Esta cefalosporina se administra por vía oral, es importante contra gram positivos de forma primordial, aunque también afecta a algunos gram negativos. Y entonces, si se fijan, este perfil de actividad se parece mucho al de las aminopenicilinas, ¿no? Como buena inhibidora de pared bacteriana, tiene una distribución importante y se elimina por vía renal. La segunda generación, el ejemplo es la cefuroxima, tiene varias formas de administración, una oral, intramuscular, intravenosa. Tiene espectro de acción contra gram negativos, pero su influencia es menor que las de tercera generación. La de tercera generación, a diferencia de los de la primera y la segunda, su aspecto, su espectro es más importante con gram negativos que para gram positivos. Y en el caso de la tercera generación, el ejemplo es la ceftriaxona, que se administra por vía intramuscular y por vía intravenosa. Ustedes podrán observar en el programa que hay algunos fármacos que tienen algunos simbolitos que les orientan para saber un poco más acerca del antibiótico. En este caso, la ceftriaxona está vigilado estrechamente por los sistemas de salud porque se utiliza casi exclusivamente para el tratamiento de meningitis, que ya exhibe algunos retos de resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, parte de este proceso de explorar los diferentes antibióticos sirve para crear conciencia y no usarlos de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, aquí están los de la primera generación, cuáles son los bichos que pueden matar, los de segunda, los de tercera, los de antipseudomonas y los que sirven para Staphylococcus aureus, que son resistentes a meticilina. Obviamente, las reacciones adversas están relacionadas a toda esta familia y entonces tenemos que ver algunas circunstancias de anafilaxia o hipersensibilidad. Aunque no se ha visto que haya reacciones cruzadas entre la hipersensibilidad a la penicilina leve y cefalosporinas, se recomienda que si hay reacciones graves a penicilina, mejor no lo hagamos, ¿no? Si le preguntamos, oiga, ¿usted tiene alguna historial de hipersensibilidad a la penicilina? Y dice que sí, mejor buscamos otro antibiótico antes de darle cefalosporinas. Si no hay de otra, si ustedes ven que pues, es resistente a lo que sea y entonces exhibió una reacción leve a la penicilina, pero tienen que usar ceftriaxona porque tiene una meningitis intratable, entonces pueden utilizarla con todas las precauciones necesarias, ¿no? En terapia intensiva, con la posibilidad de revertir cualquier circunstancia de anafilaxia o broncoespasmo. En general, las cefalosporinas tienen esta categoría del embarazo B y de la lactancia la consideran como compatible. Hay alguna circunstancia especial con la ceftriaxona que se une muchísimo a proteínas plasmáticas. Se une tanto que desplaza a las bilirrubinas de las proteínas de la albúmina y entonces puede provocar ictericia, ¿no? Es algo que se tiene que tener cuidado, sobre todo en los niños, que las bilirrubinas que no están acopladas a las proteínas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden causar una cosa que se llama kernicterus,
Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta, sobre todo en estas etapas de la vida. Hay otros que también exhiben el mismo mecanismo de acción, inhibición de la pared bacteriana, que se conocen como carbapenemes. Antes revisamos uno que se llamaba imipenem, que necesitaba de un fármaco que le ayudaba a que no se fuera tan fácilmente eliminado a través del riñón, y entonces el meropenem, a diferencia de este, pues tenía una ventaja operativa. Ha pasado el tiempo y ahora solo exponemos este, que se llama meropenem. Su eh, espectro de actividad es contra gram negativos, infecciones intraepidemiales complicadas por estos gram negativos, infecciones de piel, meningitis. Su mecanismo de acción es igual que todos los fármacos que hemos visto, inhibición de la formación de la pared. El carbapenem, más bien el meropenem, a diferencia del imipenem, exhibe un perfil menor para las convulsiones. En el embarazo es B, y en la lactancia, pues, vigilar a chamaco. El último fármaco que vamos a ver que comparte este mecanismo de acción es la vancomicina. La vancomicina pertenece a un grupo que se llaman glucopéptidos, y estos inhiben la síntesis de pared celular, pero en un modo diferente. Se une con gran afinidad al extremo terminal de alanina, y entonces provoca que estos precursores de pared celular no se formen, ¿no? Y entonces, por eso lo vemos aquí, porque forma parte de estos inhibidores de la formación de pared bacteriana, aunque en este caso de la vancomicina lo hace a través de una forma diferente. Este glucopéptido se obtiene de otro hongo, que no es el penicillium, es el Nocardia orientalis. Es efectivo contra gram positivos. Se absorbe muy poco tras la administración oral, aunque hay formulaciones de administración oral y administración parenteral intravenosa. Si se administra por vía oral, casi no se absorbe. Esta circunstancia es útil cuando existe esta infección por Clostridium difficile. Como no se absorbe, se mantiene en la luz intestinal, y la vancomicina mata al Clostridium difficile, ¿no? Cuando se administra por vía intravenosa, pues bueno, es útil para algunas infecciones gram positivas. Sean las proteínas la mitad, como 55%, se elimina renal y S, su vida media es cortita, y su reacción adversa es particularmente peculiar. Existe una cosa que se llama reacción eritematosa o urticariana, y la expresión máxima de la toxicidad por vancomicina es el síndrome de hombre rojo. Entonces, evidentemente, el síndrome de hombre rojo o de cuello rojo, pues se ve así. Y este síndrome, que está caracterizado por todo esto, está relacionado a la degranulación de mastocitos que liberan histamina. Y esta circunstancia se observa si se administra la vancomicina de forma muy rápida a través de una infusión intravenosa. Una forma de disminuir este riesgo es administrar a través de una forma lenta la vancomicina. Otras reacciones adversas tienen que ver con la toxicidad en el riñón, nefrotoxicidad, y también ototoxicidad. Evidentemente, esto nos pone en perspectiva que si tenemos a alguien que tiene algún grado de insuficiencia renal, pues mejor buscamos otro antibiótico que pueda ser útil. Contraindicaciones, precauciones, pues hipersensibilidad a la vancomicina, insuficiencia renal,
alteraciones del oído previas, ¿no? Que pueden ser agravadas después del tratamiento con vancomicina. En el embarazo es B y en la lactancia valorar el riesgo-beneficio. Entonces, en esta sesión hemos visto algunos fármacos que funcionan como inhibidores de la síntesis de pared bacteriana y en la próxima vez veremos algunos que sirven para inhibir la síntesis de proteínas. Que estén muy bien. Si tienen dudas, escriban.